En una tarde marcada por la emoción y la tragedia, el Valencia se enfrentó al Real Betis en su primer partido tras la devastadora dana que azotó la Comunidad Valenciana a finales de octubre. Este encuentro, que se celebró en el emblemático estadio de Mestalla, se convirtió en un escenario donde la afición no solo mostró su pasión por el equipo, sino también su profundo dolor y su necesidad de expresar indignación frente a la situación que habían vivido. Desde el inicio del encuentro, la atmósfera en Mestalla era palpable. La afición, que siempre ha sido un pilar fundamental del club, no podía evitar recordar la tragedia que había golpeado a su comunidad. El 29 de octubre, las inundaciones habían dejado más de 200 muertos y un rastro de destrucción en varios pueblos cercanos a Valencia. Esta tragedia personal pesaba en los corazones de todos los presentes, y el partido se convirtió en un homenaje a las víctimas. A medida que avanzaba el juego, un sector de la grada comenzó a alzar su voz contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En un momento de clamor colectivo, se escucharon gritos de «Pedro Sánchez, hijo de fruta», resonando en todo el estadio. Esta expresión de descontento no solo reflejaba la rabia hacia la gestión de la crisis, sino que también simbolizaba la frustración de una comunidad que se sentía abandonada y culpable de la falta de respuestas adecuadas ante la tragedia. Sin embargo, el clamor no fue el único eco de la jornada. La afición del Valencia se unió en un acto conmovedor que superó la protesta. En un gesto de solidaridad y respeto, desplegaron un espectacular mosaico que cubría todo el estadio. La bandera de la Comunidad Valenciana ondeaba con orgullo, mientras el himno del club resonaba en el aire, creando una atmósfera de unión y recuerdo. Este impresionante homenaje fue complementado por una señera gigante, que había sido cedida por el Real Madrid, simbolizando que en momentos de dificultad, el deporte puede unir a las personas más allá de las rivalidades. Mientras el partido continuaba, los gritos de la afición se mezclaban con el sonido del balón y los cánticos de apoyo al equipo, creando una atmósfera de contraste entre la celebración del fútbol y el luto por los que habían perdido la vida. Este momento se convirtió en un recordatorio del poder del deporte para canalizar emociones, haciendo que cada pase, cada tiro y cada gol cobraran un significado más profundo. A pesar de las tensiones y las protestas, el encuentro también sirvió para forjar un sentido de comunidad entre los asistentes. La tragedia había dejado una cicatriz en la región, pero el fútbol en Mestalla ofrecía una oportunidad para recordar a los fallecidos y honrar su memoria. La afición, unida en su dolor y en su pasión, mostró que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza y la solidaridad. Al final del día, este partido no solo fue un enfrentamiento deportivo, sino una declaración de intenciones de una afición que se niega a olvidar y que exige respuestas en tiempos de crisis. La voz de Mestalla resonó más allá del fútbol, convirtiéndose en un grito colectivo de memoria, resistencia y unión en tiempos difíciles. En una tarde cargada de emociones encontradas, el Valencia se enfrentó al Real Betis en un partido que trascendía lo meramente deportivo. El estadio de Mestalla, testigo de innumerables batallas futbolísticas, se convirtió en el escenario de una actuación memorable del equipo local, que logró imponerse con un contundente 4-2 ante un rival siempre complicado. El encuentro comenzó con la tensión propia de un equipo que buscaba desesperadamente salir del fondo de la tabla. El Valencia, tras un inicio de temporada para olvidar, necesitaba urgentemente una victoria que les devolviera la confianza y les alejara de la zona de descenso. Y vaya si lo consiguieron. Desde el pitido inicial, los jugadores del Valencia salieron al campo con una determinación feroz. El joven Tárrega fue el encargado de abrir el marcador, desatando la euforia en las gradas. Su gol no solo significaba la ventaja temprana, sino que era un símbolo de esperanza para una afición que había sufrido demasiado en los últimos tiempos, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Pero la noche estaba destinada a ser especial para Hugo Duro. El delantero, que venía arrastrando una sequía goleadora, encontró su mejor versión y logró anotar por partida doble. Sus goles fueron un bálsamo para el equipo y una demostración de que, cuando las cosas se hacen bien, los resultados llegan. La grada coreaba su nombre, reconociendo el esfuerzo y la calidad del jugador que no se había rendido a pesar de las adversidades. Para rematar la faena, Diego López puso la guinda al pastel con un cuarto gol que sellaba una victoria incontestable. Cada celebración era un desahogo, una liberación de la presión acumulada durante semanas de resultados negativos. El equipo demostraba que tenía calidad y garra para competir en la élite del fútbol español. Sin embargo, mientras en el césped se desarrollaba este festival de fútbol y goles, en las gradas se vivía una atmósfera más compleja. La alegría por el buen juego del equipo se entremezclaba con sentimientos de frustración y enojo que iban más allá del ámbito deportivo. En uno de los fondos del estadio, donde se ubica la grada de animación, un sector de aficionados decidió alzar su voz contra el presidente del gobierno,
Pedro Sánchez. Los cánticos y gritos dirigidos a Sánchez resonaban con fuerza, reflejando descontento de una parte de la afición que responsabilizaba al mandatario por la tragedia ocurrida recientemente en la región y por lo que consideraban una respuesta inadecuada en los días posteriores al desastre. Pedro Sánchez, hijo de fruta, se escuchaba con claridad, un grito de rabia y desesperación que contrastaba con la alegría que en ese momento provocaban las acciones del equipo en el campo. Esta manifestación de repulsa no era un hecho aislado, sino el reflejo de un sentimiento que se había ido gestando en las semanas posteriores a la dana que había azotado la comunidad valenciana. La afición, que siempre ha sido el corazón palpitante del club, utilizaba este espacio público para expresar su frustración ante lo que percibían como una falta de atención y acción por parte del gobierno central frente a la catástrofe. A medida que el partido avanzaba y el marcador se inclinaba cada vez más a favor del Valencia, los gritos contra Sánchez se fueron diluyendo, pero no desaparecieron por completo. Era como si la grada quisiera recordar que, a pesar de la alegría por la victoria, no olvidaban el dolor y la indignación por los acontecimientos recientes. Al final del encuentro, con el 4-2 en el marcador, el Valencia no solo había conseguido 3 puntos vitales que le sacaban de la última posición de la tabla, sino que también había ofrecido a su afición un motivo para sonreír en medio de tiempos difíciles. Los jugadores se abrazaban en el centro del campo, conscientes de que habían dado un paso importante en su lucha por la permanencia. La victoria tenía un sabor especial. No solo por la contundencia del resultado o por la calidad del juego desplegado, sino porque representaba un rayo de esperanza en un momento en que la comunidad necesitaba algo a lo que aferrarse. El fútbol, una vez más, demostraba su capacidad para unir y para ofrecer momentos de alegría incluso en las circunstancias más adversas. Mientras los aficionados abandonaban Mestalla, se podía percibir una mezcla de emociones. La satisfacción por el triunfo se entrelazaba con la persistente preocupación por la situación de la región. Algunos comentaban los goles, otros seguían debatiendo sobre la actuación del gobierno. Pero todos, sin excepción, sentían que esa noche habían sido testigos de algo más que un simple partido de fútbol. Habían participado en un acto de catarsis colectiva, donde el deporte y la realidad social se habían fundido en una experiencia única e inolvidable. La atmósfera en Mestalla era electrizante, un reflejo de la tensión acumulada en la afición del Valencia. A medida que avanzaba el partido contra el Real Betis, el fervor de los seguidores se hacía palpable, y en medio de los cánticos de apoyo al equipo, surgió un grito que resonó con fuerza en las gradas: «Pedro Sánchez, hijo de fruta». Esta expresión de descontento no era un hecho aislado, sino un eco de la frustración que se había acumulado en la comunidad tras la reciente tragedia provocada por la dana. El cántico, que se repitió en varias ocasiones, no solo reflejaba el malestar hacia el presidente del gobierno, sino que también simbolizaba un grito colectivo de la afición que se sentía agraviada por la gestión de la crisis. En un momento del partido, durante el minuto de silencio dedicado a las víctimas de las inundaciones, algunos intentaron iniciar un cántico en contra de Sánchez, pero rápidamente fueron acallados por el resto del público. La mayoría de los aficionados entendió que ese era un momento sagrado, un instante para recordar a los que habían perdido la vida y para mostrar respeto a las familias afectadas. Sin embargo, el deseo de expresar su indignación era demasiado fuerte, y en cuanto el juego comenzó, la grada no dudó en dirigir su ira hacia el mandatario. Durante el transcurso del encuentro, se escucharon también tímidos llamados pidiendo la dimisión de Sánchez y del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. A pesar de que algunos aficionados apoyaron estas peticiones con aplausos y gritos, la mayoría del estadio no secundó este clamor. La afición del Valencia, aunque dolida y enojada, parecía dividida entre la necesidad de protestar y el deseo de centrarse en el apoyo a su equipo. Este contraste reflejaba la complejidad de la situación, un equipo que luchaba por salir de una crisis deportiva en medio de un trasfondo de calamidad social. Cada vez que el Valencia lograba acercarse a la portería del Betis, los ánimos se encendían y los gritos de aliento se mezclaban con los ecos de la protesta. Los aficionados, apasionados como siempre, querían que su equipo triunfara, pero al mismo tiempo, no podían olvidar la realidad que les rodeaba. El fútbol, en ese momento, se convertía en una vía de escape, pero también en un vehículo para canalizar la frustración y el dolor por la situación que estaban viviendo. El partido avanzaba, y con cada jugada emocionante, la afición parecía oscilar entre la celebración y la protesta. La tensión era palpable, y en algunos momentos, los gritos contra Sánchez se intensificaban, creando una atmósfera de descontento que se sentía en cada rincón del estadio. Era como si la afición buscara una forma de hacer oír su voz,
de recordar que, aunque el fútbol ofrecía una distracción momentánea, los problemas que enfrentaban eran mucho más profundos. A medida que el Valencia iba tomando la delantera en el marcador, la atmósfera en Mestalla se tornaba más festiva, pero los ecos de la protesta nunca desaparecían por completo. A lo largo del partido, la afición intentaba encontrar un equilibrio entre el deseo de celebrar y la necesidad de manifestar su descontento. El fútbol, en su esencia, es un reflejo de la sociedad, y en ese instante, Mestalla se convirtió en un microcosmos de la realidad política y social que atravesaba la comunidad valenciana. El encuentro se desarrollaba, y cada gol del Valencia era recibido con una explosión de alegría que, sin embargo, no lograba silenciar del todo el clamor por la justicia y la rendición de cuentas. La afición sabía que el triunfo en el campo era importante, pero también comprendía que el verdadero desafío estaba en la lucha por un mejor gobierno y una respuesta adecuada ante las tragedias que habían sacudido su tierra. Con el pitido final, la victoria del Valencia por 4-2 se celebró como un triunfo necesario en medio de un contexto complicado. Los jugadores se abrazaban, y la afición estallaba en júbilo, pero el eco de las protestas seguía presente. Mientras algunos celebraban el triunfo, otros continuaban exigiendo respuestas y responsabilidades. El fútbol, una vez más, se había convertido en un reflejo de las pasiones y frustraciones de la vida cotidiana, un espacio donde la alegría y la indignación podían coexistir. Al salir del estadio, los aficionados del Valencia llevaban consigo una mezcla de emociones. La victoria había sido un bálsamo, un alivio temporal que les permitía respirar después de semanas de angustia. Pero al mismo tiempo, la realidad de la situación que enfrentaban seguía ahí, latente y palpable. La lucha por un futuro mejor continuaría más allá de los muros de Mestalla, y la afición sabía que su voz debía seguir resonando, tanto en el campo como en la sociedad. En una tarde de fútbol que trascendía lo meramente deportivo, el Valencia logró una victoria crucial contra el Real Betis en Mestalla. El encuentro, que comenzó como un duelo equilibrado, se convirtió en una demostración de carácter y efectividad por parte del equipo local en la segunda mitad. La primera parte del partido fue un reflejo de la tensión y la igualdad que reinaba entre ambos equipos. El Valencia, consciente de la importancia de los puntos en juego, salió con determinación y logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Tárrega. El joven canterano, que había estado ganando protagonismo en las últimas semanas, aprovechó una jugada a balón parado para batir al portero bético y desatar la euforia en las gradas de Mestalla. Sin embargo, la alegría duró poco para los locales. En una jugada desafortunada, Hugo Duro, intentando despejar un balón peligroso, lo introdujo en su propia portería, igualando el marcador. Este gol en propia puerta podría haber minado la moral de cualquier equipo, pero el Valencia demostró una resiliencia admirable. El descanso llegó con empate en el marcador y la sensación de que el partido podía decantarse para cualquier lado. En los vestuarios, el entrenador del Valencia, José Pipo Baraja, debió transmitir a sus jugadores la importancia de mantener la calma y aprovechar las oportunidades que se presentaran. Y vaya si lo hicieron. La segunda mitad fue un festival ofensivo del Valencia. Hugo Duro, que había tenido la mala fortuna de marcar en su propia portería, se redimió de la mejor manera posible, anotando 2 goles en la meta rival. El primero llegó tras una jugada colectiva bien elaborada, que el delantero culminó con un remate certero. El segundo, pocos minutos después, fue producto de su oportunismo y habilidad para anticiparse a la defensa bética. Con el 3-1 en el marcador, Mestalla era una olla a presión. La afición, que había vivido momentos de angustia en las últimas semanas debido a los malos resultados, veía por fin a su equipo dominar con autoridad a un rival de entidad como el Betis. El juego fluía, las combinaciones funcionaban, y el Valencia parecía otro equipo comparado con el que había iniciado la temporada de manera tan decepcionante. Para poner la guinda al pastel, Diego López anotó el cuarto y definitivo gol del Valencia. Una jugada de contragolpe perfectamente ejecutada que culminó con un disparo imparable que hizo estallar de júbilo a todo Mestalla. El 4-2 final no solo representaba 3 puntos vitales, sino que también era una declaración de intenciones. El Valencia estaba de vuelta. Esta victoria tuvo un impacto inmediato en la clasificación. El equipo che, que había iniciado la jornada en el último puesto de la tabla, dio un salto significativo, superando al Real Valladolid y al Español. De repente, la permanencia, que parecía un objetivo lejano hace apenas unas semanas, se vislumbraba como una posibilidad real. El triunfo situó al Valencia a tan solo 2 puntos de Las Palmas, el equipo que marcaba la frontera de la salvación. Pero lo más esperanzador para los valencianistas era que aún tenían 2 partidos aplazados por disputar, uno contra el Real Madrid y otro frente al Español. Estos encuentros pendientes representaban una oportunidad de oro para seguir escalando posiciones y alejarse definitivamente de la zona de descenso.
La victoria contra el Betis no solo significó 3 puntos en la tabla, sino que también supuso una inyección de moral para un equipo que había estado sumido en una crisis de resultados. El efecto Baraja comenzaba a notarse. El técnico, ídolo como jugador en Mestalla, estaba consiguiendo transmitir su carácter y su conocimiento del club a una plantilla joven y talentosa. Mientras los jugadores celebraban en el césped y la afición cantaba eufórica en las gradas, se podía sentir que algo había cambiado en el ambiente del Valencia. La sombra del descenso, que había planeado amenazante sobre Mestalla, comenzaba a disiparse. El equipo había demostrado que tenía la calidad y el espíritu necesarios para competir en la élite del fútbol español. Al final del encuentro, Baraja compareció ante los medios con una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que la victoria era importante, pero también que el camino hacia la salvación aún era largo. Hemos dado un paso adelante, pero no podemos relajarnos. Cada partido es una final y debemos afrontarlos con la misma intensidad que hoy, declaró el entrenador valencianista. Los aficionados abandonaban Mestalla con una sonrisa en los labios y la esperanza renovada. El Valencia había ofrecido una actuación que recordaba los mejores momentos del club, y aunque los problemas extradeportivos seguían presentes, por unas horas el fútbol había sido el protagonista. La afición se permitía soñar con un futuro mejor, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Mientras la noche caía sobre Valencia, el eco de los cánticos aún resonaba en las calles aledañas al estadio. El Valencia había dado un paso gigante hacia la permanencia, pero más importante aún, había recuperado su identidad y su orgullo. La temporada aún era larga, pero después de esta victoria, todo parecía posible para el equipo de Mestalla. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a Política en Directo si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.